Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Denis Small de la Organización de la Rush. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 15 de diciembre del 2025. Y aunque tenemos muchísimas noticias muy importantes de las que hay que hablar, quiero empezar señalando un punto sobre nuestra perspectiva. Eh, lo que nos hace muy diferentes a las otras evaluaciones y presentaciones de las que hay miles en Internet y en YouTube y en los diferentes movimientos políticos y demás. Como mucha gente nos ha comentado, es que el movimiento de la Rush propone soluciones. Es más, empezamos por las soluciones para evaluar lo que está ocurriendo. Eso respecto a la situación de la crisis de Venezuela, respecto al Estados Unidos-Rusia, respecto al Oriente Medio, en cada caso, perspectivas de desarrollo económico conjunto para resolver las crisis estratégicas y políticas. Pero hay un segundo aspecto que nos distingue, que no se comenta tanto, por lo menos en los comentarios que yo recibo, pero me parece que es muy importante también. Y quiero ser explícito con esto de entrada porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es que la mayoría de la gente, cuando evalúa la situación internacional, presenta y arma algunos de los acontecimientos diarios o de la semana o del mes para de ahí tratar de armar un concepto de lo que es la tendencia o cuál es el, cuál es el curso que está siguiendo la situación internacional. Pero el método de Lyndon LaRouche es totalmente contrario. No son los acontecimientos los que crean la trayectoria, es la trayectoria la que va creando los acontecimientos o los efectos. La causa está en procesos generalmente fuera de la vista de la gente que abarcan décadas o siglos o miles de años que tienen que ver con matrices culturales y conceptos económicos que son producto de esas matrices filosóficas, que es lo que realmente está definiendo la direccionalidad, la trayectoria, y los acontecimientos son productos, son efecto de ese proceso. Ahora, teniendo esas dos distinciones en mente, quiero abordar la situación que vivimos en este momento. Estamos en una crisis y un cambio tan grande o más grande que la caída del muro de Berlín de 1989, cuando se vino abajo todo un sistema, lo que era la Unión Soviética, eh, para abrir paso a no se sabía qué, si iba a ser alguna solución global o una situación mejor para esos países o si iba a ser algo peor y si caerían quizás en el liberalismo económico y político de Occidente, cosa que ocurrió por un periodo de una década aproximadamente. Pero hoy en día lo que estamos viendo es el fin de una era, la era de la OTAN en Occidente, que se creó en 1949, pero con el documento que emitió hace un par de semanas el gobierno de Trump sobre un documento sobre la estrategia de seguridad nacional, esto le da el golpe de gracia a la OTAN y lo declara explícitamente Trump, o más bien su documento también, porque anuncia en efecto que no vamos a permitir que siga creciendo sin control la OTAN, plantea una solución diferente a la crisis de Ucrania que depende de una estabilidad estratégica con Rusia, y esas son las palabras de su documento. Es una pateada total al tablero y una pateada tan grande que los países europeos en general, especialmente de Londres para abajo en términos de quienes mandan en esa situación, están en una crisis, una histeria que no saben qué hacer, porque de la noche a la mañana, un documento que ellos no esperaban, con una orientación que no esperaban, de repente anuncia que Europa pasa de ser básicamente un vasallo y una colonia de Estados Unidos y del Reino Unido y que tiene que seguir las órdenes a través de la OTAN y la Unión Europea,
hay un rompimiento con Estados Unidos y hay una histeria verdaderamente muy grande en todos los países europeos, uno diría casi un pánico. Pero primero les quiero leer lo que dice el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional sobre este tema de la OTAN y Europa para que se den cuenta. Dice, es un interés fundamental de los Estados Unidos negociar un rápido cese de las hostilidades en Ucrania y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia. Muy interesante, ya no son el enemigo que había que derrotar, sino que hay que restablecer la estabilidad estratégica con Rusia. Luego dijo que hay que acabar, o dice el documento, que hay que acabar con la percepción y evitar la realidad de que la OTAN es una alianza en perpetua expansión. Y con esto se acaba cualquier posibilidad de que Ucrania se pueda unir a la OTAN y es más, todo lo que son las consecuencias de eso para la guerra en Ucrania vienen de esto. Y también después de un ataque directo y durísimo a la Europa actual, dicen que hay un declive económico que está ocurriendo que se ve este declive económico se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización europea. O sea, muy duro, muy fuerte en contra de Europa. Los europeos están bastante histéricos con todo esto. Hoy apenas salió por fin un artículo de Chatham House, el Instituto Real de Estudios Internacionales de Londres, donde dicen, bueno, calma, calma, porque siempre pueden haber nuevos cambios en la situación que pueden producir un cambio de esta orientación. Es cierto que esto es malo, esto es terrible, esto no sirve, pero este, las cosas podrían cambiar. Ahora, con la aparición de este documento, Helga Seplarus publicó la semana pasada un documento que ella ya estaba preparando eh, sobre el requerimiento, la necesidad de que los países de Europa y que Estados Unidos, número uno, que se salgan de la OTAN y número dos, que utilicemos esta crisis para organizar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que permita el establecimiento de un sistema donde hay seguridad para todas y cada una de las naciones, es decir, la idea de seguridad indivisible y cómo se logra eso, y también que tiene que haber desarrollo económico basado en tecnologías avanzadas, un desarrollo también indivisible, que es otra manera de decir lo que Xi Jinping ha dicho en varias ocasiones, de que tiene que haber una solución de ganar-ganar. No puede ser el desarrollo de un país a costas de otro país, no puede ser por saqueo. Y eso requiere, especialmente de la parte económica, lo que el Lindon LaRouche siempre ha planteado en términos de cómo se desarrolla una economía física. Entonces, esta ha sido la intervención de Helga Seplarrush en esta situación. Y reitero, no es que esté llamando que es necesario acabar con la OTAN. Está diciendo que hay que acabar con la OTAN para reemplazar a la OTAN con una nueva arquitectura. Y utiliza en esta ocasión, como lo ha hecho antes, el ejemplo del Tratado de Westfalia, la paz de Westfalia, no necesariamente en cada uno y todos los detalles de ese tratado, que fue hace con 400 años o más, sino el método utilizado de encontrar una solución superior al nivel en que estaban ocurriendo las crisis de enfrentamiento y genocidio de lado y lado, para que la totalidad de la comunidad prospere tanto económica como políticamente. Y el Estado Nacional Soberano sale del Tratado de Westfalia, en efecto. Ahora, entonces, esta necesidad de una nueva arquitectura es el planteamiento central que estamos haciendo y reiterando, porque no es nuevo, ante esta crisis con esta pateada del tablero, y esto sí es nuevo, en el documento de estrategia de seguridad nacional. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en los diferentes eh, campos o teatros de la guerra? Insisto,
lo que ocurre en los teatros de la guerra no es lo que está definiendo y creando la trayectoria general, es la trayectoria general la que está creando las condiciones en que se opera en cada teatro. En el caso de Ucrania, bueno, la realidad en el teatro de guerra es que Rusia está avanzando bastante y seguido. Claro, es muy lento por la situación de cómo es el teatro de guerra, pero Ucrania ya perdió la guerra, eso es un hecho. Y por esas circunstancias y otras, incluido lo que el mismo documento dice sobre que hay que acabar con la guerra de Ucrania y llegar a un acuerdo de seguridad estratégica con Rusia, estamos en una situación donde las negociaciones, primero de Estados Unidos con Rusia, que avanzaron para regresar a la orientación de Alaska, y ahora están habiendo negociaciones con Umerov y otros representantes de Ucrania en Berlín. Y parece que hay cierto avance significativo, según los trascendidos. eh, Zelensky, o sea, los controladores de Zelensky, Zelensky es el títere, el titeretero está en Londres, pero ya ha aceptado que Ucrania no va a poder entrar a la OTAN nunca. Parece que ya aceptaron también que Crimea forma parte de Rusia y hay discusiones sobre el Donbass. Bueno, son avances, no es la solución total. Y Rusia sigue insistiendo, como lo ha hecho de entrada, que el planteamiento de Alaska es solamente el inicio, es que se están hablando de los temas correctos para que Rusia pueda plantear aspectos adicionales. Y ellos están hablando ahora a estas alturas de que se requiere un acuerdo por escrito, firmado por escrito, con la OTAN, con los países de Europa en general, no nada más con Ucrania. Y esto es obvio y evidente que se requiere para evitar todo lo que ha pasado en el pasado. Entonces, eso rápidamente sobre lo de Ucrania, cómo está avanzando. Por otro lado, tuvimos un incidente realmente eh, terrible de terrorismo en Australia, en Bindi Beach. Algunos de ustedes habrán visto eso. Hay decenas de personas muertas que estaban celebrando Hanukkah para la celebración judía y asesinatos por gente que estaban atacando claramente a los judíos. Ahora, esto dio pie a que Netanyahu hiciera declaraciones atacando al gobierno de Australia por no este, respaldar suficientemente a Israel. Netanyahu le echa la culpa a Albanese de la la reportera de las Naciones Unidas sobre violaciones de derechos humanos en Palestina. Y en estos momentos en que estamos hablando, hay muchos rumores y discusión en círculos de inteligencia internacional, incluso en sudoeste asiático, de que estamos a punto de un ataque disque de represalia en contra de Irán, probablemente por parte de Israel, quizás con participación de Estados Unidos. No se sabe y no es seguro que ocurra, pero lo que sí está muy claro es que estamos en una situación donde de nuevo estamos en la estrategia de tensión, donde el terrorismo y el contraterrorismo son utilizados, controlados desde arriba por los mismos dirigentes del sistema actual para provocar las condiciones donde ellos puedan imponer las condiciones políticas y militares que requieren para mantener su sistema a flote. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a la situación del Oriente Medio en estos días. En cuanto a la situación de Venezuela, eh, bueno, en cualquier momento puede ocurrir un ataque por parte de Estados Unidos. Bueno, ya han habido ataques en el sentido de que simplemente se realizó un acto de piratería internacional este, con el barco venezolano, con petróleo y demás. Hay 6 barcos adicionales que ya pusieron en la lista de las sanciones y se está hablando bastante de que probablemente no habría una invasión como tal de Venezuela porque Estados Unidos no está en condiciones de
mantener control, pero sí bombardeos, ataques, quizás en la frontera con Colombia, disque por el tema del narcotráfico, que no tiene nada que ver con el tema real, como lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este es un caso donde, de nuevo, la trayectoria define los acontecimientos y no al revés, porque lo que pasó y lo que está pasando es exactamente lo que hemos dicho, y es que están tratando de parar y eliminar cualquier participación de China en el desarrollo económico de la región latinoamericana, como vamos a ver en gran detalle en un momento. Ahora, esto del petróleo con Venezuela es muy grave. El 90% de las exportaciones o lo que el ingreso por exportaciones de Venezuela viene por petróleo. Y aquí casi estamos viendo un bloqueo económico en el mar, en el aire de Venezuela, que va a tener consecuencias y repercusiones eh, muy amplias, muy amplias. Ahora, regreso al punto de que todo esto que estoy describiendo es el efecto, no es la causa. El documento de la Estrategia de Seguridad Nacional no es lo que ha causado todos estos acontecimientos, sino que es el efecto de la respuesta o una de las respuestas al desplome del sistema que ha dominado en realidad por los últimos 500 años, pero en particular el sistema que viene desde 1971 hasta la fecha. En las últimas semanas, 2 semanas, ha habido una serie de medidas de la Reserva Federal y otros banqueros centrales para ya empezar de nuevo a darle rienda suelta a la hiperinflación, al aumento de la liquidez para tratar de mantener a flote la burbuja especulativa. En particular, la Reserva Federal de nuevo está bajando las tasas de interés. Ocurrió esta semana, la semana pasada, con una reducción de 1/4 de punto. También la Reserva Federal está realizando emisión cuantitativa mediante la compra de 40.000 millones al mes de bonos y otros títulos que tienen los bancos para darles liquidez, regalarles liquidez para mantener una situación insolvente. Y también el ente regulador de, de los derivados financieros. Es un decir, ¿no? Porque no es que regulan mucho, pero en Estados Unidos va con las siglas de la CFTC. Ellos anunciaron que van a empezar a aceptar las criptomonedas como base y aval para la emisión de los derivados. Qué bonito. Eso es como decir que el cáncer va a servir de aval para el crecimiento futuro de otro tipo de cáncer. No es una idea muy buena que digamos, pero es lo que están haciendo. Ahora, en el otro sentido de que esto del documento de seguridad nacional de Estados Unidos es un efecto y no la causa, quiero recalcar para quienes han estudiado este documento que hay dos maneras de abordarlo y estudiarlo. Una es recomendable, la otra no. Lo que no es recomendable es lo que hace la mayoría de la gente. Lo que hace la mayoría de la gente en esta situación y muchas otras, que es tomar ese documento y hacer, bueno, hagamos una lista de las cosas positivas que tiene y las cosas negativas. Y hacemos sumas y restas para decir si es bueno o malo. Bueno, entre las cosas buenas que tiene el documento es, primero, que se acaba la OTAN. Segundo, que va a haber paz en Ucrania. Tercero, que hay que llegar a un acuerdo de seguridad estratégica con Rusia, que es un cambio positivo comparado a lo que había. Pero ya después de eso no hay mucho positivo que podemos decir. Si hacemos el listado de todas las cosas negativas que dice, lo que dice sobre el problema migratorio, terrible. Lo que dice sobre drogas, absolutamente falso. Lo que dice sobre el hemisferio occidental y la doctrina, disque doctrina Monroe, el corolario Roosevelt, desastre. Lo que dice sobre China, de que no vamos a permitir que ellos crezcan ni que se expandan y les vamos a poner un control militar en la cadena de islas que está del lado oriental de China, también un desastre.
Lo que dice de África es un desastre porque no dice nada, como si hay 3 párrafos nada más, como si no hubiera tal cosa como un continente con 1.500 millones de habitantes que para el año 2050 va a tener una población de otros 1.000 millones y va a ser la población más joven del planeta, ya lo es, va a ser el centro del crecimiento de la especie humana, pero ni hablan de eso. Entonces, pero si fuéramos a hacer sumas y restas, no llegamos a nada para entender cuál es el proceso dinámico aquí. Es como la gente que quiere evaluar un candidato o un presidente. Bueno, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo bueno, esto es lo malo. Pero todo eso son simplemente efectos de un proceso dinámico. El aristotélico saca la lista, el aristotélico es contemplativo y quiere hacer un análisis, entonces hace las sumas y las restas. Pero para quienes queremos cambiar la situación, el tema central es cuál es la dinámica del proceso, estos nuevos acontecimientos, qué significan en cuanto a esa dinámica y cuáles son los puntos de intervención para cambiar la trayectoria total. Y en ese sentido, la intervención de Helga Sepla-Rush con el anuncio de este documento ha sido muy simple. Hay que reemplazar a la OTAN, que está llamando por eso Trump ahora, reemplazar a la OTAN con una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Trump está pateando el tablero, muy bien, pero no tiene la más mínima idea de cómo volver a armar ese tablero y es más, lo que proponen es un desastre absoluto y total. Pero qué bueno que lo patearon. Esta es la solución. Entonces son dos perspectivas muy diferentes. Y en ese sentido, tuvimos una conferencia, el Instituto Schiller tuvo una conferencia de jóvenes ayer domingo, 14 de diciembre, con la participación de, no sé, 220 jóvenes de 40 países, además de miembros del Instituto Schiller, para realizar un diálogo de un día entero donde participó Helga Sepla-Rush, donde participó en 2 horas de discusión o más Naledi Pandor, la ex ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, la que llevó el tema de genocidio en Gaza a la Corte Internacional de Justicia, también la embajadora de Sudáfrica en México, Beryl Sisulu, envió un mensaje muy importante y hubo toda una discusión con jóvenes de países de África, de Asia, de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica también, de México, de Brasil, de Argentina y quizás de otros países. Y el punto aquí es que el futuro está en manos de los jóvenes y lo que encontramos es que hay un tremendo fermento y un deseo para cambiar las cosas y un sentido de optimismo sobre las posibilidades, yo diría especialmente con los jóvenes africanos, con una discusión de, bueno, qué es lo que se tiene que hacer, qué podemos hacer. Y gente que se quiere educar en las cosas fundamentales de la ciencia de economía física de la Rush en particular, para saber cómo dirigir sus países. Y este fue el encargo de Helga Sepla-Rush. Ustedes, los jóvenes, se tienen que educar como si fueran los próximos presidentes de sus propios países, porque lo van a tener que hacer. Y tenemos que cambiar la dirección. Se han acabado estos 500 años de colonialismo, pero ¿qué sigue? Y esa es la cuestión fundamental. Ahora, en ese sentido, está ante los jóvenes, está ante el mundo entero, dos alternativas, dos posibilidades, dos conceptos totalmente diferentes de cómo organizar los asuntos de seguridad y de desarrollo del planeta. Tenemos este documento que les decía, de Estrategia de Seguridad Nacional que sacó el gobierno de Trump. Pero casi simultáneamente, China publicó un documento que ellos habían estado preparando desde antes, pero es un documento de la política de China sobre América Latina y el Caribe. Esta es la tercera vez que sacan una declaración, un documento de este tipo. Es muy amplio, los dos documentos son de unas 30-35 páginas. El documento chino habían hecho uno en el 2008, otro en el 2016 y ahora este en el 2025. Y
podríamos repasar con gran detenimiento lo que dice cada uno de los documentos, pero quiero enfocar su atención sobre 4 puntos específicos para comparar la manera en que el establishment de Occidente está abordando ciertas cuestiones y la manera en que se está abordando eso desde China. Primero, en términos de las metas y los objetivos generales que se plantean para el cuadro estratégico internacional. Bueno, lo que dice el documento de seguridad nacional de Estados Unidos es lo siguiente, y todo lo que les voy a leer aquí son citas textuales. Dice, queremos proteger este país, o sea, Estados Unidos, su pueblo, su territorio, su economía y su forma de vida de los ataques militares y la influencia hostil extranjera. Queremos el control total de nuestras fronteras, de nuestro sistema de inmigración. Y luego dicen más adelante, queremos un equilibrio de poder. Entre paréntesis, este es el fantasma de Henry Kissinger. Queremos un equilibrio de poder. Estados Unidos no puede permitir que ninguna nación se vuelva tan dominante que pueda amenazar nuestros intereses. Con eso en mente, ahora veamos lo que China declara como sus objetivos o su orientación. Dice lo siguiente, citas textuales. Se está produciendo un cambio significativo en el equilibrio internacional de poder. El sur global destaca con un fuerte impulso y desempeña un papel cada vez más importante en el progreso humano. La sociedad humana se enfrenta a desafíos sin precedentes. Nuestra perspectiva está dedicada a los valores comunes de la humanidad. Necesitamos una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva y promovemos la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Dice que tiene que haber un diálogo y la inclusión entre civilizaciones y defiende los valores comunes de la humanidad, de paz, desarrollo, equidad, justicia, democracia y libertad. Y dice que tenemos que tener además una visión de una seguridad común integral. Entonces, comparen estas dos visiones. Luego pasemos al tema de qué proponen para el sistema financiero, para el país y para el mundo entero. Bueno, en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional dice lo siguiente, citas textuales. Primero queremos fomentar la fortaleza industrial estadounidense. Tenemos que ser el país más avanzado e innovador del mundo en materia científica y tecnológica. Ok, muy buena propuesta, pero ¿cómo? Dicen, el sistema financiero y los mercados de capitales líderes en el mundo, incluida la condición del dólar como moneda de reserva mundial, es lo que se tiene que preservar. ¿Okay? Dice, hay que preservar y aumentar el dominio del sector financiero estadounidense, que es uno de los pilares de la influencia estadounidense. Y luego dice, pero nuestra posición de liderazgo no puede darse por sentada. Hay que preservar y aumentar nuestro dominio. Y esto implica aprovechar nuestro dinámico sistema de libre mercado y nuestro liderazgo en las finanzas digitales. Entonces, de nuevo, dos perspectivas totalmente contrarias de lo que debe ser el sistema financiero, lo que están proponiendo. Eso para Estados Unidos. Para China, sobre este tema, dice muy simplemente que quieren ampliar la liquidación transfronteriza en moneda local, debatir los acuerdos de compensación del renminbi y promover de manera constante la cooperación monetaria, incluido el intercambio de moneda local, donde ambas partes debatirán la cooperación en materias de bonos panda, es decir, bonos de China emitidos en renminbi.
Ahora hablemos de la perspectiva que tienen sobre lo que debe ocurrir en el hemisferio occidental, o sea, en Iberoamérica, porque la parte gruesa del documento del gobierno de Trump es sobre el hemisferio occidental y el documento de China es sobre el acuerdo de China con el hemisferio occidental. Lo que dice el documento de Estados Unidos, la Estrategia de Seguridad Nacional. Y esta es la parte donde, como es conocido, Trump insiste que él va a aplicar el corolario Trump a la doctrina Monroe. Y como nosotros hemos explicado y aclarado, realmente se debería eh, llamar el corolario Trump al corolario Roosevelt, porque el corolario Roosevelt de Teddy Roosevelt es muy diferente a la doctrina Monroe inicial, original de John Quincy Adams. Pero esto es lo que dice el documento de seguridad nacional. Dice, queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave y que apoye las cadenas de suministro críticas. Y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un corolario Trump a la doctrina Monroe. Y luego reitera, para que no quede ninguna duda, por lo complicado de la situación, dice, no es posible una adhesión rígida al no intervencionismo. Negaremos a los competidores no hemisféricos, le hace China, a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Le hace Chancay, le hace los proyectos de la franja y la ruta. Y termina diciendo, vamos a establecer o ampliar el acceso a lugares estratégicamente importantes para afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región. Vamos a reducir la influencia adversaria externa desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras, hasta la compra de activos estratégicos en sentido amplio. Eso es lo que dice sobre el hemisferio occidental. Lo que dice el documento de China sobre cuál debe ser la relación con Iberoamérica dice, China está dispuesta a llevar a cabo una cooperación trilateral, escuchen bien, trilateral, para el desarrollo en los países de América Latina y el Caribe con los países pertinentes fuera de la región. Entre paréntesis, esto es muy interesante. Están planteando que están abiertos a la cooperación, incluso con Estados Unidos, si actúa de una forma sensata en los proyectos de cooperación. Y luego sigue diciendo, China acoge con satisfacción que más países de América Latina y el Caribe se sumen a la cooperación de alta calidad de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Dice, vamos a esforzarnos para que la cooperación de la Franja y la Ruta sea de alto nivel, centrada en las personas y sostenible, a fin de lograr la modernización del desarrollo pacífico y la cooperación mutuamente beneficiosa y la prosperidad común de todos los países. Vaya diferencia de orientación. Y luego terminemos con la última parte, que realmente es la más importante, que es el tema del desarrollo económico. ¿Cómo se plantea la relación económica? El documento de estrategia de seguridad nacional dice lo siguiente, que hay que ampliar el acceso estadounidense a minerales y materiales críticos en la región. Desalentaremos la colaboración con otros países. Los competidores no hemisféricos han hecho importantes incursiones en nuestro hemisferio y hay que utilizar la influencia de Estados Unidos en las finanzas y la tecnología para inducir a los países a rechazar dicha ayuda. Debemos hacer todo lo posible por expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructuras en la región.
Las exportaciones de China a los países de bajos ingresos se duplicaron entre 2020 y el 2024 y eso también se tiene que parar. Y que China ha prestado 1.300.000.000.000 de dólares y tenemos que rechazar todo eso y hacer que desaparezca. ¿Qué propone China? Cooperación en los sectores del petróleo, el gas y otras energías tradicionales y el uso de energía nuclear con fines pacíficos. Propone el suministro a largo plazo y de fijación de precios y liquidación en moneda local de los productos energéticos y los recursos. Ojo, este es un acuerdos de largo plazo, precios fijos, con el fin de reducir el impacto de los riesgos económicos y financieros externos. Proponen ayuda en consultoría tecnológica, transporte, logística comercial, energía y electricidad, gestión de agua, planificación y construcción de infraestructura, conectividad de infraestructura, parques industriales, innovación tecnológica agrícola, innovación científica y tecnológica en otras áreas, tecnología de la información, nuevas energías, biomedicina, implementación de programas de intercambio entre jóvenes científicos. Se prestará apoyo a jóvenes científicos, laboratorios conjuntos, se aprovechará la tecnología espacial para impulsar el desarrollo conjunto y vamos a hacer accesible el programa espacial tripulado de China y tener a países de la región en misiones de exploración lunar y del espacio profundo. Y hay que también hacer todo esto sin imponer condiciones políticas con el objetivo de reducir la pobreza y ofrece todo lo que es la pericia china en este aspecto. Entonces, quería leerles estos detalles simplemente para que tengan una idea. Cualquier persona o gobierno medianamente sensata está entre estas opciones. Y el mundo está entre estas opciones. Uno que se está desplomando con el sistema financiero de Occidente y el otro que está creciendo, está en auge, está ofreciendo una oportunidad. Y el gran peligro en este momento es que esto resulte en un enfrentamiento, en una guerra termonuclear. La cuestión clave de la transición es lograr que en Occidente podamos organizar fuerzas suficientes para que entiendan que esta otra opción es la que es la mejor también para Estados Unidos y para Europa. Y estamos en un momento de indecisión, en un momento de crisis, en una pateada del tablero, donde nada se puede pronosticar con certeza. No hay nada que esté predeterminado. Todas las monedas están al aire. Y nada está garantizado, pero existe la posibilidad, como ha existido en otros momentos de la historia humana, de hacer un cambio profundo para que la especie humana tenga un futuro que responde a la dignidad humana fundamental.